Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. El árbol del mundo. Una mañana, dos sirvientas se encargaron de arreglar el jardín de la mansión. Sus bonitos uniformes con volantes eran distintos de los que llevaban las demás sirvientas de la mansión. La singularidad de su atuendo indicaba el diferente estatus de estas dos sirvientas. De repente, una de ellas empezó a balancear la escoba que llevaba en las manos. ¡Arg! Limpiar a mano un lugar tan grande no tiene sentido. Hay robots que podrían hacerlo. ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotras? La larga melena azul marino de la chica se agitaba detrás de ella mientras descargaba su ira contra la vegetación circundante. Se llamaba Ryo Satsuki, y fruncía el ceño como si se sintiera profundamente ofendida por trabajar como una simple criada. La otra chica, Fuuka Shishigami, observaba a Ryo con una mirada exasperada. Con su voluminosa melena pelirroja recogida detrás de la cabeza, apoyó la escoba en el hombro y suspiró. «Tú has hecho ese desastre, así que será mejor que lo limpies», dijo, señalando los escombros que Ryo había creado. La pareja era demasiado grosera para ser criadas en la mansión, pero los demás sirvientes nunca las amonestaron por su comportamiento, ni siquiera cuando causaban estragos. Después de todo, eran especiales, ya que eran estudiantes del Camino del Destello, la escuela de espadas a la que pertenecía el maestro de la mansión, Liam Serra Banfield. De hecho, las chicas compartían el mismo maestro que Liam. Puede que estuvieran vestidas con trajes de sirvienta y tuvieran caras y figuras de chicas, pero seguían siendo espadachines del Camino del Destello, como su maestro. Sin embargo, había una razón por la que estaban vestidas de sirvientas y trabajaban en la mansión. No te comportes como una niña buena, esa actitud te sienta incluso peor que esa ropa, le espetó Ryo a Fuuka. La cara de Fuuka se puso roja, y levantó la escoba como si fuera una espada. ¿Qué estás diciendo? No llevo esto porque me apetezca, ¿sabes? Ryo levantó su escoba de la misma manera, riéndose. ¿Es así? Si deseas te lo puedo quitar. El aire parecía crujir entre las dos, las plantas a su alrededor se mecían aunque no hubiera viento. Se miraron durante un rato, y justo cuando parecían a punto de lanzar sus escobas la una contra la otra, apareció la última persona que querían ver. No me lo puedo creer. ¿Cuántas veces tengo que decirles algo para que se les entre en la cabeza? Ryo y Fuuka dieron un respingo, mirando a la recién llegada. Era la sirvienta principal, Selina. Les dije que limpiaran, ¿no? Pero aquí están, ensuciando todo. Selina sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Su actitud irritaba a Ryo y Fuuka. Normalmente, las chicas de mal genio acabarían con cualquiera que les faltara al respeto en un instante, pero esta era la mansión del alumno mayor de su maestro de espadas, que una vez les había dado una paliza sin sudar. Si atacaban a Selina, sin duda provocarían la ira de Liam. Después de todo, él les había ordenado específicamente que aprendieran modales de la sirvienta principal. Con el rostro crispado, Fuuka comenzó a poner excusas. Estaba limpiando, Selina. Ryo acaba de pelear conmigo. Ryo miró a Fuuka. ¿Me estás vendiendo? Selina, todo es culpa suya. Ella me apuntó con su escoba primero. Cuando los dos comenzaron a discutir, Selina levantó la voz. No se trata de quién de ustedes tiene la culpa. Ambas lo tienen. ¿Y cómo se atreven a llamarme irrespetuosamente por mi nombre cuando el propio maestro Liam me confió a ustedes? Las dos chicas problemáticas habían incitado a la jefa de las sirvientas a abandonar su habitual tono cortés. Ella no pudo resistirse a añadir en voz baja, honestamente, ¿qué carga me han dado? Cuando Selina mencionó el nombre de Liam, ni Fuuka ni Ryo pudieron discutir más. Lo respetaban como uno de los alumnos mayores de su maestro, pero más concretamente, sabían que él tenía la fuerza para tratarlas como las niñas que todavía eran. Sus instintos les impidieron rebelarse contra él. ¿Otro sermón, pensó Fuuka. Sin embargo, se había iniciado una conmoción a su alrededor, interrumpiendo las amonestaciones de Selina.
Es un poco ruidoso hoy, ¿no es así, jefa de las sirvientas? Fuuka había corregido la forma en que se dirigió a Selina, pero no hizo ningún esfuerzo por adoptar un tono más educado. Selina suspiró con resignación. El alboroto es natural, después de todo, es un día muy propicio para esta casa, explicó. Ryo inclinó la cabeza. ¿Propicio? ¿Pasó algo bueno? Se descubrió un árbol del mundo en un planeta que pasó a manos de la casa Banfield, les dijo Selina, complacida. Ryo y Fuuka simplemente volvieron a inclinar la cabeza, sin entender el significado del árbol. Cuando vio sus miradas confusas, Selina suspiró una vez más y les indicó que siguieran ordenando. La aristocracia del Imperio Intergaláctico de Algran giraba en torno a un emperador gobernante. En el pasado, me había preguntado si una nación tan vasta podía realmente sostener un sistema tan retrógrado. Sin embargo, me había equivocado. Cuando una nación alcanzaba un tamaño enorme, gobernarla era prácticamente imposible. Era más práctico dividirla en territorios individuales y asignar su gobierno a señores feudales. Gobernar directamente todos y cada uno de los planetas, fortalezas y colonias habría sido una enorme molestia para el emperador. Bueno, estaba seguro de que muchos factores habían llevado a la introducción del sistema feudal, pero esos detalles no eran importantes. Lo importante era que yo, Liam Sera Banfield, ostentaba el rango de conde y gobernaba varios planetas dentro del inmenso imperio. Un poco después del mediodía, me encontraba recostado en un sofá de una sala de recepción. Todo lo que está en mi territorio me pertenece, sin excepciones. Incluso la vida de sus habitantes. ¿No estás de acuerdo?, dije. Me encontraba en medio de un largo periodo de entrenamiento para convertirme en un gobernante. Pero había estado demasiado tiempo fuera de mi territorio y acababa de volver a casa. Se suponía que debía servir 4 años más como funcionario del gobierno, pero había decidido interrumpir mi formación y volver a ella después de unos años ocupándome de las cosas en mi propio dominio. De vuelta a casa, acababa de recibir la noticia de que se había descubierto un árbol mundial en uno de mis planetas. Así que, ahora me encontraba con la hermosa mujer que se sentaba frente a mí en la sala de recepción, con una mesa baja entre nosotros. Es una forma de pensar muy aristocrática, me dijo. La mujer se llamaba Anushri y era una alto elfo. De hecho, era la reina de los elfos. Un alto elfo es esencialmente la nobleza élfica. Tenía la piel pálida, los ojos azules, el pelo rubio, largo y ondulado, y las orejas largas y puntiagudas. Sus rasgos afilados y simétricos le daban un rostro que parecía ideal, incluso para un humano como yo. Llevaba un vestido blanco tradicional que no ocultaba su figura, ni su ropa interior, que podía ver a través del fino vestido bordado en oro. A pesar de ser consciente de ello, no mostró vergüenza. Debía de tener una confianza absoluta en su aspecto. Parecía una diosa, sonriéndome de aquella manera, pero yo sabía que bajo la superficie se agitaban emociones negras como la tinta. ¿Despreciaba a los humanos? Tuve la misma corazonada sobre el elfo que montaba guardia detrás de Anushri, que supuse que era uno de sus caballeros. Había permitido su presencia, ya que un simple guardia no tenía sentido ante mi fuerza. Sin embargo, me miraba con desprecio desde detrás de ella, con asco en los ojos. Anushri retomó el tema de la conversación. ¿No los devolverá nuestra patria, milord? ¿La quieres de vuelta en cuanto aparezca un árbol del mundo, eh? ¡Qué desvergonzada! Anushri se reunía conmigo porque se había descubierto el árbol del mundo en un planeta que yo le había comprado, y ahora quería que se lo devolviera. Los elfos tenían una posición extremadamente baja en este universo. Algunos se habían integrado en la sociedad humana, pero los que vivían en grupos de elfos solos, como Anushri, eran diferentes. En la ficción, los elfos solían ser una raza longeva. En este universo, sin embargo, los seres humanos vivían habitualmente hasta los 500 años, mientras que los elfos normalmente solo llegaban a los 300 o así. Incluso un alto elfo como Anushri solo llegaría a los 400 o 500. Francamente, aquí se consideraba que los elfos vivían poco. Los elfos también carecían del poder político que poseían los humanos. Teniendo en cuenta todo esto, era impresionante que siguieran menospreciando a los humanos. Al parecer, se sentían una raza elegida simplemente gracias a su belleza. Muchos humanos los encontraban irresistiblemente atractivos, generalmente se asumía que, además de su belleza física, había algo mágico en juego. En otras palabras, incluso en este universo, los elfos eran bastante populares y misteriosos. Sin embargo, nada de eso me importaba. De ahí mi actitud altiva frente a ellos dos. Anushri repitió su descarada petición, pareciendo desconcertada por mi actitud. El planeta que ahora posees es nuestra antigua patria. ¿No tiene sentido que regresemos a él?
Claro que tendría sentido si los elfos hubieran nacido allí y siguieran viviendo allí. Pero nadie había habitado el planeta con el árbol del mundo cuando lo adquirí. Ese páramo es tu tierra natal. Por fin conseguí restaurar el entorno, así que ahora quieres recuperarlo, ¿eh? Eso sería demasiado conveniente para ti. Los elfos sí que son descarados. Al provocarla, su caballero me miró con el ceño fruncido, pero Anushri se limitó a juntar las manos como si suplicara. La restauración de nuestro planeta debe ser una señal del universo para que volvamos a nuestra tierra natal. Ahora incluso hay un árbol del mundo. Sabe que cuidar de un árbol del mundo es difícil, ¿verdad, milord? Un árbol del mundo era una planta sagrada que producía elixires. Sus beneficios no se limitaban a los elixires. Al parecer, hacían todo tipo de cosas, como envolver todo el planeta en maná de alta calidad. Por lo tanto, los árboles eran increíblemente beneficiosos. Sin embargo, no era posible plantar más. Solo podía existir un árbol del mundo en cada planeta, y se desconocían las condiciones necesarias para que crecieran. Como las plantas eran extremadamente raras, había pocos árboles del mundo en el imperio de Algran. A pesar de la inmensidad del imperio, había menos de 100. El que había en mi territorio era todavía un retoño, pero cuando creciera, sería enorme. Sin embargo, se decía que los humanos no podían cuidar de un árbol del mundo, y que las razas no humanas, como los elfos, eran aparentemente más aptas para ello. ¿Quieres que te lo entregue?, repliqué. Si nos permites cuidar del árbol del mundo, te proporcionaremos elixires a intervalos regulares. No es una mala propuesta, ¿verdad? Elixires, me llevé la mano a la barbilla, pensativo. Las bocas de Anushri y su guardia esbozaron sonrisas seguras de sí mismas. Aparentemente intentaban ocultar su confianza, pero para mí era obvio. Sin embargo, se equivocaban si pensaban que estaba considerando su propuesta. Claro que sería beneficioso adquirir más elixires dentro de mi propio dominio, pero no me faltaban en ese momento, gracias al dispositivo de desarrollo planetario que había obtenido al derrotar a la familia Berkeley. Como su nombre indicaba, el misterioso dispositivo permitía terraformar planetas, haciéndolos viables para la vida humana. Si se podía desarrollar un planeta cercano, bastaba con pulsar unos botones para activar el artefacto. Con ese dispositivo, la humanidad podía seguir expandiendo su influencia. Su único defecto era que su antigua tecnología superaba nuestras capacidades actuales, por lo que no podía producirse en masa. Sin embargo, había otra forma más aterradora de utilizar el artefacto. Además de fomentar la vida, también podía hacer lo contrario. Cuando la influencia del artefacto se dirigía hacia un planeta que ya albergaba vida, absorbía toda la vitalidad del planeta, transformándola en elixires. Si el artefacto se utilizaba de ese modo, el planeta en cuestión sería succionado y destruido. Yo había utilizado el dispositivo de desarrollo planetario mientras derribaba piratas espaciales. Si se activaba justo después de ganar una batalla, absorbía la vitalidad que liberaban los piratas muertos y la transformaba en elixires. Así no se conseguían tantos elixires como destruyendo un planeta, pero el espacio nunca se quedaba sin piratas. Así, si quería elixires, solo tenía que ir a cazar piratas. Además, acabar con los piratas aumentaba mi reputación. Además, podía transformar los restos físicos de esas batallas en recursos utilizando mi caja de alquimia, otro poderoso artefacto que había llegado a mis manos. Utilizar las almas de mis enemigos para mis fines era una táctica brutal y griega tal vez despiadada, que me convertía en el villano por excelencia. Los piratas espaciales eran mi alcancía definitiva para mí. Durante sus hazañas, sembraban el caos y recogían tesoros que yo, a cambio, les arrebataba. Dieron su vida por mis beneficios. Mientras hubiera piratas, nunca me faltarían recursos. Sin embargo, tener un árbol del mundo raro en mi territorio me otorgaría cierto estatus como noble. Pero si aún podía presumir del árbol ante otros nobles y demostrar superioridad, quizá mantener a unos cuantos elfos como mascotas no sería tan malo. Lo consideraré, supongo. Si están dispuestos a trabajar para mí, podría permitirles instalarse cerca del árbol del mundo, le dije a Anushri. Ante esta arrogante proclamación, los elfos sonrieron, aunque aún había una mirada asesina en sus ojos. Anushri se levantó e hizo una reverencia. Gracias, milord. Inclinó la cabeza, pero yo estaba seguro de que se estaban impacientando. Me hizo tanta gracia la rabia mal disimulada de los elfos que decidí fingir que no me había dado cuenta. Dije que lo consideraría. Aún no he tomado una decisión oficial. Sin embargo, Anushri pareció dar por zanjado el asunto. No me imagino que tenga mejores opciones para su cuidado que nosotros. Yo no estaría tan seguro de eso. Dando por terminada la conversación, mi sirvienta personal, Amelie, tomó la palabra para recordarme el siguiente punto de la agenda de hoy. Maestro, tiene otra reunión en breve.
Entendido. Hay muchas visitas hoy. Había tenido docenas de conversaciones como esta solo desde la mañana. El único problema de volver a mi mansión por un tiempo era que siempre me encontraba bombardeado de peticionarios. Los elfos se retiraron. Después de su conversación con Liam, Anushi mostró una expresión severa. ¿Cómo se atreve ese asqueroso mocoso humano a hablarme con desprecio? Él era más joven que ella, y sin embargo no había bajado su tono insolente en todo el tiempo que hablaron. Peor aún, su aspecto no le había convencido lo más mínimo. Todos los humanos que había conocido se iluminaban al verla, incluso los nobles. Anushi consideraba que su belleza era su mayor fortaleza, pero hoy había sido inútil. Todo esto es para obtener el árbol del mundo, Su Majestad, le recordó su caballero. Debemos ser pacientes por ahora, su tono delataba su propio desdén por Liam. Anushi suspiró y su expresión tensa se relajó. Tienes razón. Si conseguimos un árbol del mundo, podremos utilizar sus elixires para ayudar a nuestra tribu a florecer. Incluso si lo desangramos, nos proporcionará estabilidad durante unos siglos. Los elfos podían cuidar de un árbol del mundo, pero el pueblo de Anushi tomó árboles del mundo que deberían haber durado decenas de miles de años y los desangró en unos pocos cientos. Su prosperidad actual era el resultado de exprimir todos los elixires que podían de esos árboles, destruyendo planetas enteros en el proceso. Su caballero sonrió débilmente. Podemos alcanzar una gran riqueza vendiendo los elixires, y nuestro largo viaje por el espacio puede por fin llegar a su fin. Era cierto que el planeta con el árbol del mundo era su patria original, pero era un páramo en ruinas por culpa de los elfos que habían vivido allí hacía varias generaciones. Habían obligado al árbol del mundo a convertir la vitalidad del planeta en elixires, dejándolo seco. Espero que nuestra prosperidad dure al menos hasta la generación de mis nietos. También. Exprimiremos todo lo que podamos de ese pequeño conde, dijo Anushi. Planeaban tanto controlar el árbol del mundo como arrancarle riquezas a Liam en forma de ayuda. Era raro que alguien explotara los árboles del mundo como la gente de Anushi. Normalmente, los elfos cuidaban los árboles del mundo con esmero. Sin embargo, la existencia misma del grupo de Anushi demostraba que había elfos que tomaban ese camino. Por otro lado, había quienes consideraban despreciable su comportamiento. A medida que avanzaban por los pasillos excesivamente anchos de la mansión, los siguientes visitantes de Liam, un hombre pequeño y otro grande, se dirigieron hacia ellos. No solo diferían en su complexión. También eran de razas diferentes. El hombre pequeño solo medía unos 120 centímetros, mientras que el grande medía casi 2 metros. Metros. Ambos llevaban traje, pero les quedaba tan mal que Anushi no pudo resistirse a burlarse de ellos. ¡Qué repulsivo! Y tienen su reunión justo después de la nuestra. Nuestra. Qué mala suerte, dijo. El hombre pequeño era un goblin, y el grande, un orco. Ambos eran bastante poco atractivos para los estándares humanos. Sus rostros se retorcieron de frustración al pasar junto a los elfos. Elfos, goblins y orcus compartían un ancestro común en este universo. Las tres razas podían cuidar de los árboles del mundo, y las tres eran consideradas minorías en esta realidad. Sin embargo, los elfos habían evolucionado hasta ser hermosos, mientras que los goblins y los orcos se habían vuelto feos. Anushi supuso que el goblin y el orco se habían reunido con Liam por la misma razón que ella. Para pedirle que les permitiera cuidar del árbol del mundo. Estoy segura de que quieren el árbol del mundo. Pero llegan un poco tarde. El conde nos va a elegir a nosotros. Sus feas caras tendrán que quedarse en el espacio, donde pertenecen, les dijo. Aunque los goblins y los orcos eran tan capaces como los elfos de cuidar de un árbol del mundo, su aspecto a menudo hacía que los humanos los echaran de sus tierras. Los humanos pensaban que preferían tener hermosos elfos cuidando de los árboles que feos goblins u orcos. Incluso si al final los elfos dejaran que el árbol del mundo se marchitara, como la gente de Anushi. Los humanos no conocían las terribles prácticas de aquellos elfos y no sospechaban que ninguno de ellos destruiría voluntariamente un árbol del mundo, debido a que los elfos se tomaban sus deberes en serio. De hecho, los antepasados de los goblins y los orcos que visitaron a Liam solo se habían convertido en nómadas espaciales porque un noble humano, estimulado por los elfos, los había expulsado de su tierra natal. Desde entonces habían viajado por el espacio en busca de un planeta con un árbol del mundo donde pudieran establecerse. Como habitantes de los bosques, tenían dificultades para vivir en otro lugar que no fuera un planeta con un árbol del mundo. El goblin y el orco se habían dado cuenta de los objetivos de Anushi.
No deberías estar matando árboles del mundo y destruyendo planetas, Gav. Ese planeta también es la tierra natal de los goblins y los orcos, Gav, replicó el goblin. El planeta que Liam había obtenido también era aquel donde se originaron los ancestros de los goblins y los orcos. Uno de los árboles del mundo más poderosos de todo el universo alguna vez existió allí, y los antepasados de Anustri fueron quienes lo destruyeron. El orco también protestó con vehemencia. ¿Cuántos árboles del mundo has destruido, y con ellos planetas enteros? ¿Cuántas vidas acabarás antes de estar satisfecho? Anustri nunca había pensado en la vitalidad de un planeta y simplemente se burló de la seriedad de la pareja. ¿Qué importa? Si se convirtieron en alimento para los elfos, son afortunados. Los árboles del mundo, los planetas, todas las vidas son solo sustento para nosotros. No importa cuánto luchen, ese planeta es nuestro. Ningún ser humano comprenderá jamás el verdadero valor de un árbol del mundo. Ese mocoso nos dará el planeta. Los goblins y los orcus también sabían que los humanos no entendían el verdadero valor de los árboles del mundo. Ellos hicieron una mueca. Todo lo que podían hacer era esperar que Liam sintiera la importancia del árbol. Al conde Banfield se le considera un gobernante sabio, Gav. Lo entenderá si le explicamos las cosas, Gav. Al recordar cómo se había comportado Liam durante su reunión, Anustri se echó a reír de lástima. Él, ¿un gobernante sabio? Ese mocoso es solo un humano, igual que todos los demás. Y como es humano, obviamente nos elegirá a nosotros, los hermosos elfos, antes que a ustedes, criaturas feas. Así son las cosas. Anustri se alejó, sumamente satisfecha por las expresiones frustradas de los hombres. Sin embargo, había una cosa que no entendía. Liam Sera Banfield pretendía ser un lord malvado. Apenas me dejaron los elfos, recibí la visita de un goblin y un orco. Sabía de su existencia, por supuesto, pero era la primera vez que los veía en persona. Estaba mucho más emocionado de encontrarme con ellos que con aquellos elfos. Milord, le ruego que nos confíe su árbol del mundo. Verá, los árboles del mundo son. El orco expuso desesperadamente su caso. Al parecer, producir elixires no era la función original de un árbol del mundo, ya que su presencia era más importante para el planeta en el que aparecía. Básicamente parecía ser algo espiritual. Ya había oído hablar más que suficiente de cosas así en mi vida anterior en la Tierra, así que dejé que su explicación me entrara por un oído y me saliera por el otro. Me interesaban más el goblin y el orco en sí. Si quería aliados como un lord malvado, tenía sentido contratarlos, no. De todos modos, no me había preocupado por esa elfo toda creída. Recordaba haber oído hablar de goblins y orcos a Nite, mi antigua compañera de trabajo de mi vida pasada. Definitivamente me había dicho que eran malvados. Si me aliaba con esas criaturas, sería una prueba de mi villanía. Además, si quería mujeres hermosas, podía conseguir fácilmente cualquier número de ellas. Estos tipos, por otro lado, eran mucho más difíciles de encontrar. Goblins y orcos eran ambos raros en este universo. Si solo quisiera un árbol del mundo para presumir ante la gente, preferiría que lo cuidaran estos tipos. Mientras asentía para mis adentros, llegando a mi propia conclusión, el goblin intentaba desesperadamente inculcarme algún que otro hecho. Milord, no escatimaremos esfuerzos para trabajar con usted, Gav. Se lo ruego, confíenos el árbol del mundo, Gav. Por favor, salve a nuestro pueblo, Gav. Se esforzaba tanto por convencerme, que supuse que debían estar en verdaderos problemas. Eso me dio la oportunidad de ponerlos en deuda conmigo. ¿Oh? ¿No escatimarán esfuerzos, eh? Me gusta cómo suena eso. Tanto el goblin como el orco levantaron la cabeza. Gav. Por su sorpresa, supuse que no esperaban mucho de mí. Debían de pensar que elegiría a los elfos antes que a ellos, pero podría atrapar a unos cuantos elfos en cualquier momento. Luego podría entregárselos a esos tipos y dejar que hicieran lo que hacían en esos libros de los que había oído hablar a Nite. Recordé el tipo de cosas que ocurrían en esos libros, que involucraban a lords malvados y elfos. Casi siempre había goblins y orcos en ellos también. Sí, esto es malvado de seguro. Voy a hacerlo, Nite. Solo deseo que puedas verlo. Les dejaré el planeta con el árbol del mundo, proclamé. A partir de ahora trabajarán para mí. El goblin y el orco intercambiaron miradas incrédulas cuando hice esta declaración, y finalmente rompieron a sonreír. Muchas gracias, exclamó emocionado el orco. ¿Qué tipo de trabajo le gustaría que hiciéramos? Bueno, esto no está bien. Solo tengo una vaga idea de los tropos clásicos.
La mayor parte del tiempo, ignoraba a Nite cuando hablaba efusivamente de esos libros. Lo siento, Nite. Los llamaré cuando los necesite para algo, le dije. Por ahora, ocúpense de ese árbol del mundo. Háganlo bonito y sano, ¿entendido? Sí, Gab. Al fin y al cabo, solo quería presumir de mi árbol del mundo. Si crecía enorme e impresionante, estaría más que feliz. Mientras tanto, llamaría a los goblins y orcos si se me ocurría algo en lo que pudieran ayudarme.